Continuamos nosotros completamente en vivo desde este foro que se está realizando, analizando el tema de los derechos humanos. Francisco Valencia de Codevide, que también estuvo en República Dominicana. Creo que la pregunta es obligada de cara a la reunión del próximo 15. Si no se toman los correctivos necesarios o no hay acuerdos, ya ustedes habían alertado de muertes recurrentes para el año 2018. ¿Cuál es el exhorto? Mira, el exhorto hay un planteamiento ya que está en la mesa. Los cancilleres están conscientes que es un tema que debe solventarse lo antes posible, no puede depender de lapsos de una mesa de diálogo. Lo que hemos planteado es simple, es de rápida implementación. Aquí no estamos hablando de que van a venir cascos azules al país, simplemente son mecanismos que existen en todos los países del mundo, que son fondos de emergencia que están establecidos y que están dispuestos a ayudar para solucionar el tema de la emergencia humanitaria que se vive en el país. Mira, queda ya por parte del gobierno. El gobierno tiene que tener un poquito de sensibilidad porque la situación de emergencia humanitaria, lo que nos espera para el 2018 es una situación catastrófica si no se toman los correctivos de inmediato. ¿Cuáles son las cifras que tienen ustedes actualmente al cierre del 2017? Bueno, las cifras tenemos más de 300.000 personas con condiciones de salud crónica que no tienen tratamiento hoy en día. Tenemos más de 500.000 personas con faltas de cirugía en los hospitales que no tienen acceso a tener una cirugía. La situación de más de 4 millones de personas con dificultades para acceder a medicamentos antihipertensivos, diabetes, etcétera. En fin, es una situación muy compleja de emergencia humanitaria. Esto tiene que sumarle el tema de la desnutrición en el país que está afectando a miles de niños y están falleciendo por falta de esto. ¿Ustedes van a estar el próximo día viernes en República Dominicana? No, yo creo que ya vamos a seguirlo de aquí, ya el planteamiento está hecho, ya lo queda por parte del sector opositor de seguir insistiendo en el tema de la emergencia humanitaria y queda responsabilidad del gobierno de permitir esta cooperación internacional, porque es la única forma de solventar la emergencia. Como organización no gubernamental, ¿ustedes creen viable un acuerdo al menos en esta materia, en la crisis humanitaria? Bueno, nosotros debemos apostar siempre a eso, a recuperar esta situación de emergencia humanitaria. Nosotros esperamos que haya una sensatez por parte del gobierno de que hayan estudiado primero una propuesta que es viable con sus técnicos del Ministerio de Salud y que vengan con la propuesta de que van a aceptar la cooperación internacional. Es lo más lógico. De no hacerlo, están reafirmando la sentencia a muerte de miles de personas que van a ocurrir en los próximos días. Bien, palabra de Francisco Valencia de Codevida, coordinador de Codevida. También vamos a conversar con Gorka La Laguna, quien forma parte de Ecoanalítica, unas disertaciones hoy importantes sobre el tema de la deuda y los compromisos importantes que tiene el Estado venezolano en el año que viene, pero también alertaba sobre un tema en lo social complicado para los venezolanos, un empobrecimiento de su calidad de vida y por supuesto un tema electoral que va a tratar de permear ahí la situación. ¿Cuál es el panorama? Mira, de cara al año que viene la situación es profundamente más compleja que el año 2017. Ya el 2018 esperamos, como mencioné anteriormente, que marque un hito en lo que puede ser el desastre económico venezolano. El año que viene, en el peor escenario, Venezuela tendría que hacer frente a una deuda externa cercana a los 20.000 millones de dólares. Ya en un entorno de sanciones, ya con un cuadro externo mucho más comprometido, una caída generalizada de la producción petrolera, un colapso de la industria, que ya al día de hoy ya no es capaz de capitalizar un incremento significativo en el precio petrolero. Y paralelo a todo el tema de la deuda externa tienes un tema de una entrada formal en un proceso hiperinflacionario que básicamente deriva un empobrecimiento generalizado de la sociedad. O sea, en líneas generales esto es un proceso que Venezuela no ha estado acostumbrada a llevar, nunca ha atravesado por un proceso similar en nuestra historia moderna y esto va a representar un reto significativo cara al año entrante porque es un proceso novedoso y que por sus características lleva el contexto venezolano va a llevar un deterioro significativo de la calidad de vida en el marco de un proceso de default, etcétera. O sea, el panorama pinta bastante oscuro de cara al año entrante. El tema de los retardos en los pagos, ¿es una estrategia del gobierno para tratar de mantener el tema del default o el tema económico desde el punto de vista internacional ahí latente y utilizarlo como factor político de cara a un eventual escenario presidencial? Mira, yo creo que ya el presidente de la República y el gobierno se dio cuenta que esta carrera consigo mismo y mantener este debate entre importar bienes o alimentos, etcétera, y pagar la deuda externa, y ese debate se agotó. O sea, es una carrera que no es sostenible y mucho más de cara a un escenario presidencial de una elección presidencial del año entrante. Entonces, a mi juicio, la dinámica de los pagos, nosotros mantenemos la premisa de que seguirán pagando o terminarán de pagar el año 2017. Sin embargo, el retardo se obedece a que en torno de sanciones, etcétera, etcétera, tienes profundas rigideces en el traslado de los recursos. Y bueno, naturalmente, a pesar de que hay un cambio en la voluntad de pago, nosotros estimamos que el gobierno siga haciéndole frente a sus pagos en el 2017 con todos los retrasos inherentes a los pagos, etcétera. Las sanciones evidentemente han alterado toda la dinámica de los pagos, pero sí hay que recalcar que hubo un cambio en la voluntad y en la famosa rueda de prensa y cadena que el presidente anunció su reestructuración creo que mostró ese cambio en lo que sería
esta carrera consigo mismo. Ya no es viable importar o pagar la deuda. Eso no es consono con lo que viene de cara al año entrante. Ya se está hablando de hiperinflación. ¿Qué cifras manejamos en tema de inflación en el año 2017 y las proyecciones que se pudieran hacer para el año 2018? Mira, nosotros en noviembre llegamos a una inflación cercana del 60%, ya básicamente el mes de noviembre. Eso ya rompe el umbral tradicional para medir el tema hiperinflacionario. Estamos manejando una cifra de cierre de inflación de cercana al 2.900%, 2.400%, perdón, en el año 2017, y cercana al 9.000% en el año 2018, en que la inflación entra en un terreno mucho más formal y se solidifica. ¿Okay? Bien, palabras de Gorka La Laguna, quien forma parte de Ecoanalítica, también parte de las opiniones que estaba dando sobre el tema económico, que por supuesto va a ser un escenario bastante complejo. También tenemos acá a Osvaldo Ramírez, politólogo, profesor. El escenario es bastante complejo. Me quedo y rescato de su participación en el foro el tema de que hubo varios caracazos pequeños que al parecer no tuvieron el impacto necesario desde el punto de vista político para lograr concretar el cambio que de alguna manera se ha vendido como oferta electoral. ¿Qué caldo de cultivo tuvieron estos conflictos pequeños, pero conflictos al fin? Mira, no, el tema es que al final tuvieron que ver con una situación muy compleja, una situación de hambre, una situación inducida. En muchos casos, parte de esos pequeños estallidos sociales tuvieron que ver como una especie de botín para quien salía a defender el gobierno ante un escenario de 120 días de conflicto. Más allá de que esto logre generar el cambio político, no, porque no creemos que eso sea el driver para el cambio político. La realidad es que tienes una situación de tanta precariedad que te puede llevar a que en un momento determinado la gente explote por esa vía. Ojalá eso no suceda, ojalá de verdad, porque sería, yo creo que muy nefasto para la nación este tipo de asunto. La realidad, estamos entrando en un escenario complejo, y ese escenario complejo tiene que ver con la claridad de que va a haber hiperconflictividad de la gente, va a tener cada vez más problemas para poder entender, tener los servicios públicos, tener transporte, tener gas, poder pagar las cosas, tener efectivo para pagar las cosas. Un escenario lamentablemente de hiperincertidumbre porque no controlas la fecha electoral y sabes muy bien que esto pudiera no generar el cambio político que la gente aspira, y de cierta manera también un tema de hiperinflación que ampliamente se ha visto que estamos entrando en la etapa económica más compleja del país. ¿Hay un alejamiento de lo político a los problemas del ciudadano, al menos en las organizaciones políticas? Sí, sí lo hay. Hay una fórmula en la cual, si bien están tratando de buscar en un proceso de negociación cambios, la realidad es que esos cambios pudieran tardarse mucho en llegar, y esos cambios efectivamente pudieran seguir asozando esa brecha que existe entre la conducción política y el ciudadano. Un ciudadano que se siente huérfano, un ciudadano que claramente interpreta que pareciera que la política no está dando las respuestas que ellos aspiran, y que además de eso lleva a la gente a tratar de encontrar una fórmula en la cual diga, mira, me toca a mí entonces conducir la política. El problema es que esa conducción puede terminar siendo caótica. El problema es que esa conducción puede terminar siendo hacia algo que nadie desee, porque lamentablemente no hay juego político. Hay una incertidumbre, no hay claridad, pero se habla de unas elecciones presidenciales en el 2018. ¿Las ve viable, Osvaldo Ramírez? Mira, va a haber elecciones presidenciales, ojalá. El cambio de certidumbre tiene que ver porque típicamente las elecciones siempre eran en el mes de diciembre. Esas elecciones pudieran ser en un momento totalmente distinto, por una parte, y por otra claramente te lleva a una posición en la cual el ciudadano diga, mira, yo puedo tratar de tener ese hito como cierto, pero eso no me va a resolver el problema, eso no me va a dar alimentos a precios económicos, eso no me va a hacer que el salario me alcance para poder vivir, eso no va a hacer que yo tenga medicinas en los hospitales. ¿Por qué? Porque simplemente un bloque está tratando de mantenerse en el poder a cualquier costo, y el otro bloque está tratando de ser y convertirse en una opción real de poder, pero a partir de eso es que puede brindar, una vez siendo poder, es que puede brindar las soluciones que la gente espera, y para eso todavía falta mucho trecho por recorrer de parte de ambos actores. En palabras de Osvaldo Ramírez, quien es politólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, todo esto en estas disertaciones en materia de política, en materia económica, en este foro que se está analizando el tema de los derechos humanos. Nosotros hacemos un alto acá y nos vamos con nuestra compañera Lorena Bornacelli, que tiene más información a esta hora.